Buenos días, profesora y compañeros. El día de hoy voy a tratar un tema muy importante, lo que son las urgencias por agentes físicos y químicos. Vamos a tratar tres temas importantes, de los cuales son quemaduras térmicas, quemaduras químicas y lesiones por electricidad. En el caso de lo que son quemaduras térmicas, vamos a ver que estas son lesiones corporales provocadas por agentes físicos externos de origen térmico. Estas van a ser causadas por el calor, sustancias químicas, electricidad, el sol o radiación, ocasionados generalmente por líquidos calientes y vapor, los incendios en edificios y los líquidos y gases inflamables son las causas más comunes de las quemaduras. Para entender un poco mejor las quemaduras térmicas, debemos hacer revisión de lo que es la fisiopatología mm, de la fisiopatología, para lo cual debemos recordar nosotros que la piel va a ser el órgano más extenso de nuestro cuerpo, ¿no? Y está compuesto por principalmente tres capas, la epidermis, la dermis y la hipodermis. La epidermis va a representar la capa más superficial y es la capa más delgada. Luego tenemos a la dermis, donde se van a encontrar lo que son las fibras de colágeno, vasos sanguíneos, apéndices epidérmicos, como lo que son las glándulas sudoríparas, las glándulas sebáceas y lo que son los folículos pilosos. Y en la parte inferior vamos a encontrar lo que es la hipodermis, que va a proporcionar soporte, ¿no? La piel tiene como función principal realizar lo que es la termorregulación, evitar la pérdida de calor por evaporación, va a tener una función sensitiva y nos va a proteger contra las infecciones, ¿no? Es por eso que cuando la piel está lesionada y más cuando es una exposición de calor, esta va a perder esa función principal de la protección y se va a generar una inmunosupresión, ¿no? Que es lo que vamos a ver a continuación, en lo que es la fisiopatología. La piel en diferentes partes del cuerpo es muy distinta en cuanto a grosor. Se dice que la piel es más gruesa en las manos, en la palma de la mano y en la planta del pie, y en lo que es en la espalda, en el dorso de la espalda. Por ello, cuando se presenta a una temperatura, a una quemadura, eh, van a haber lesiones según profundidad de las quemaduras, ¿no? Según la profundidad. ¿Por qué? Porque van a haber lesiones más sensibles que se van a comprometer más y van a ver superficies menos sensibles que no van a ser comprometidos, ¿no? Eh, entonces, las quemaduras van a generar dos tipos de reacciones en el cuerpo. Primero, va a generar un daño por calor en la microvasculatura y que va a provocar el aumento de la pérdida de la permeabilidad vascular, provocando un edema intersticial y celular, provocando lo que es una estasis microvascular y unido al edema intersticial va a generar lo que es un shock hipovolémico por la pérdida de volumen, generando lo que es la disminución del gasto cardíaco, va a aumentar lo que son las resistencias vasculares periféricas, provocando así la hipoxia tisular y una muerte tisular. Entonces, la otra reacción que provoca las quemaduras es una reacción inflamatoria local. Esta reacción inflamatoria va a provocar la liberación de sustancias de reacción inflamatoria, provocando lo que es una trombosis, llevando una estasis microvascular, generando una vasoconstricción y agregación plaquetaria. Ambos llegan a lo que es una hipoxia tisular, la muerte celular, y unidos los dos mecanismos, tanto el daño por calor a la vasculatura y la reacción inflamatoria local, van a generar lo que es una muerte tisular. Las lesiones térmicas son progresivas y, y pasa cuando se presenta una lesión térmica. Se va a generar un edema posquemadura. Este edema posquemadura, cuando hay quemaduras mayores al 30%, ocasiona lo que es un shock hipovolémico. Este shock hipovolémico va
a afectar a tres órganos principales: los pulmones, los riñones y los intestinos. Los pulmones van a ocasionar una insuficiencia pulmonar, generando un síndrome de distrés respiratorio agudo. En los riñones, una necrosis tubular, provocando una insuficiencia renal. Y en los intestinos, un hilo intestinal, provocando lo que es la traslocación bacteriana, que puede llevarnos a lo que es una sepsis. Tanto la afectación del choque hipovolémico, o sea, la pérdida de volumen en los pulmones, la pérdida de volumen que va a afectar a los pulmones y los riñones, van a generar una falla multiorgánica que se va a unir también a la sepsis. La otra respuesta o que genera en el cuerpo la lesión térmica va a ser la pérdida de la barrera cutánea. ¿Por qué? Porque nuestra piel funciona como una barrera semipermeable contra la pérdida de agua por evaporación, y esta nos protege con lo que son con las infecciones, ¿no? Entonces se va a producir una pérdida de la barrera cutánea, llevando a una inmunosupresión. Este va a generar una infección en la herida y genera sepsis. Esta pérdida de la barrera cutánea va a generar una respuesta hipermetabólica como medio de compensación, pero como ya se genera una inmunosupresión, se lleva a una desnutrición, a un catabolismo proteico, igual puede llegar a lo que es una falla multiorgánica. Esto generalmente se produce cuando ya hay quemaduras graves. Graves, se va a generar lo que es la falla multiorgánica. Entonces, podemos decir que la lesión térmica va a interrumpir la función de barrera y contribuye en la deficiencia de agua. Va a causar trastornos de homeostasis local y sistémica, va a generar efectos locales que incluyen liberación de sustancias vasoactivas, alteración de la función celular y formación del edema. Se pueden presentar quemaduras mayores al 60% en la superficie corporal total. Estos van a provocar una disminución del gasto cardíaco con falta de respuesta a la reanimación intensiva con volumen. Se va a generar también una acidosis metabólica en etapas de quemaduras grandes. En el caso de los hematocritos, va a aumentar al incrementar la viscosidad de la sangre en la fase temprana, a la que sigue la anemia por extravasación y destrucción de los eritrocitos. Ya habiendo una vez comprendido la fisiopatología, debemos ver cuáles son las manifestaciones clínicas que vamos a tener en las quemaduras térmicas. Principalmente debemos de valorar 4 aspectos: el tamaño de la quemadura, la profundidad de la quemadura, gravedad de la quemadura y la inhalación por humo. El tamaño de quemadura simplemente es cuantificar cuál es el porcentaje de la superficie del cuerpo quemado, o sea, afectado. Y esta se va a poder calcular a través de 3 métodos. El primero es la regla de los 9. Esta regla básicamente divide al cuerpo en segmentos que son aproximadamente el 9% de la estructura, o pueden ser múltiplos de 9. Por ejemplo, las piernas, los miembros inferiores derecho e izquierdo, si sumamos los dos 9, van a representar el 18% de la superficie quemada. El único que tiene solo un 1% va a ser el perineo. Después todos son múltiples de 9. Por ejemplo, el miembro superior izquierdo y el miembro superior derecho van a representar en total un 9%. Igual, en la cabeza anterior y posterior van a presentar un 9%, 4.5, 4.5. Entonces, cada porción del cuerpo va a representar un 9% o un múltiplo de 9. Esto nos va a permitir calcular el tamaño de la quemadura. Si nosotros tenemos un paciente que ha tenido una exposición intensa al sol, digamos del tórax anterior, entonces podemos decir que solo tiene un compromiso del 9%. Eso sería una quemadura leve, pero va a tener un compromiso del 9%, solo del tórax.
Otra forma para calcular lo que es el daño de la quemadura va a ser el método que se va a basar en el hecho de que el área del dorso de la mano del paciente se aproxima al 1% de la superficie del área quemada. El número de manos equivalente al área quemada se aproxima al porcentaje. O sea, nosotros vamos a calcular dependiendo del dorso de la mano del paciente. Si el dorso de la mano del paciente es grande, entonces eso va a representar el porcentaje de su cuerpo, ¿no? Esa es otra forma. Y la forma más precisa que se utiliza tanto para pediátricos y para adultos es el diagrama de quemaduras de Lung y Browder. Este de aquí nos identifica tres áreas principales: la cabeza, los muslos y las piernas, ¿no? Que los representen A, B y C. Lo demás lo distribuye en porcentajes. Por ejemplo, el tórax representa el 13%, el perineo representa el 1%, el antebrazo el 1.5%, los pies el 1.5%. Solo las áreas grandes, como son la cabeza, el cuello, y la cabeza, el muslo y la pierna, eso sí, tienen un porcentaje dependiendo la edad, ¿no? Si es un recién nacido, va a tener un 9.5%. Si es un adulto va a representarle el 3.5%. Por ejemplo, la pierna, si media pierna en un adulto va a representar un 3.5%, pero en un recién nacido solo va a representar un 2.5%. Esta tabla de Luke y Browder nos da nos permite identificar la pérdida de espesor parcial y un porcentaje de pérdida de espesor total. También, como ya les había mencionado, debemos de evaluar lo que es la profundidad de la quemadura. Generalmente siempre hemos descrito en grados, ¿no? Primer grado, segundo, tercer y cuarto. Algunas literaturas ya lo clasifican tipo A, como la que he colocado en esta oportunidad, tipo AB, A, ABB y B y A de cuarto grado, ¿no? En lo que son las quemaduras de primer grado, solo va a ser una profundidad superficial, va a ser de tipo A, donde va a haber compromiso de solo la epidermis, no va a haber vesículas y va a ser dolorosa. Por ejemplo, una quemadura solar, donde su tiempo de curación y tratamiento va a ser de 7 días. En aquellas quemaduras tipo A, B y A, que va a ser con una profundidad superficial de espesor parcial, ya de segundo grado superficial, aquí ya va a haber compromiso de la epidermis y dermis superficial, va a haber presencia de vesículas y es muy dolorosa. En este caso puede ser, por ejemplo, una escaldadura por agua caliente, ya su tiempo de curación va a ser de 14 a 21 días sin cicatriz. Y ya en el tipo de APB profunda de espesor parcial o de segundo grado profunda, va a ser la epidermis y dermis profunda. Va a haber compromiso de lo que ya las glándulas sudoríparas y los vehículos pilosos, vesículas, y esto va a ser ya muy doloroso. Por ejemplo, ya líquido de agua caliente, vapor, grasa, flama, ya su curación va a ser de 3 a 8 semanas, va a haber una cicatriz permanente. Aquellas quemaduras de profundidad tipo B, ya de espesor total, y de tercer grado, aquí ya va a haber compromiso de toda la epidermis y dermis, va a estar carbonizada, ¿no? Va a haber una tez pálida con consistencia correosa y sin dolor. Por ejemplo, aquí va a haber puede ser provocado por la flama y la curación es de un tercer grado, va a ser de meses. Va a haber presencia de cicatrices importantes, incluso puede haber necesidad de injerto, ¿no? Ya en la quemadura de cuarto grado ya va a afectar toda la epidermis y la dermis, así como el hueso, la grasa o el músculo, y este puede ser provocado por la flama, y su curación va a ser en meses. Casi siempre se necesitan múltiples cirugías, ¿no? ¿Cuáles son las características de la profundidad de las quemaduras por grado de quemadura? Hemos estado hablando aquí de quemadura superficial, superficial de espesor parcial, profunda de espesor parcial y de espesor total. Una quemadura de superficial va a ser que la piel quemada se encuentra roja, dolorosa y sensible, sin formación de vesículas.
Una quemadura superficial de espesor parcial va a haber, ya hay formación de vesículas y la dermis está expuesta y se ve roja, ¿no? Húmeda. En quemaduras profundas de espesor parcial, es posible que haya vesículas en la piel, la dermis expuesta es de color blanco, amarillo, pálido, el área quemada no se blanquea, no hay llenado capilar ni sensación de dolor. Y quemadura de espesor total, la piel está carbonizada, pálida, indolora y con consistencia correosa. Eh, si bien es cierto, como hemos visto al inicio, según profundidad se puede clasificar primero, segundo y tercer grado, pero he encontrado que según las bibliografías, los centros de atención para quemaduras utilizan la clasificación de la profundidad basada en la necesidad de intervención quirúrgica. Estas pueden ser quemaduras de espesor parcial, profundas, de espesor parcial y de espesor total. Entonces lo van a clasificar en tres tipos: quemadura mayor, moderada y menor. La quemadura mayor es que se van a ver quemaduras en manos, cara, pies o perineo, quemaduras que cruzan articulaciones mayores, quemaduras circunferenciales en una extremidad, quemaduras complicadas con lesión por inhalación, quemaduras eléctricas, quemaduras complicadas con fracturas u otro traumatismo, quemaduras en pacientes de alto riesgo. Y también va a influenciar bastante el espesor parcial, ¿no? O sea, de la superficie del área quemada. Por ejemplo, en aquellos pacientes de 10 a 50 años va a tener que ver un compromiso del espesor parcial mayor al 25%. En pacientes menores de 10 años o mayores de 50 años va a haber un espesor parcial mayor al 20%. Y en cualquier paciente que tenga un espesor total de la superficie del área quemada mayor al 10%, y se va a considerar una quemadura mayor. Estos pacientes generalmente van a recibir el tratamiento en un centro especializado para quemaduras. En lo que son quemaduras moderadas, vamos a tener que, ya no van a tener características de una quemadura mayor, o sea, no va a haber quemaduras de mano, cara, pies o perineo, no. Y no va a haber múltiples quemaduras, ¿no? En diferentes partes del cuerpo, no. Generalmente una quemadura moderada va a depender del espesor parcial de la superficie del área quemada del cuerpo. En pacientes de 10 a 50 años solo va a ser del 15 al 5%. En menores de 10 y mayores de 50, de un 10 a un 20%. Y en cualquier paciente que tenga un espesor total menor al 10% de la superficie del área quemada, se va a considerar como una quemadura moderada. Y estos que van a estar en hospitalización. Y en el caso de una quemadura de menor grado, bueno, ya va a haber un espesor parcial menor al 15% en pacientes de 10 a 50 años, un espesor parcial menor al 10% en pacientes menores de 10 años y de 50, un espesor total menor al 2% de cualquier persona y no va a haber presencia de una quemadura mayor. Y generalmente es tratamiento ambulatorio, ¿no? Eh, la gravedad de la quemadura va a ser otro aspecto en las manifestaciones clínicas y estos se van a clasificar según los grupos de riesgo, teniendo en consideración la edad y la salud del paciente. Pacientes de riesgo bajo van a estar aquellos entre 10 y 50 años. De mayor riesgo, mayores de 10 años y mayores de 50 años. Menores de 10 años y mayores de 50 años. Y de muy alto riesgo, cualquier edad con cualquier enfermedad cardíaca, pulmonar, diabetes asociado o etilismo. Entonces, en función del grupo de riesgo se van a clasificar la gravedad de las quemaduras, en leves o menores, moderadas, graves o mayores. Y se van a quedar excluidas lo que son las quemaduras superficiales. Y el último aspecto a considerar en las manifestaciones clínicas va a ser la lesión por inhalación. Esto generalmente se da en incendios en espacios cerrados o en situaciones que afectan el estado mental, exposición al humo que incluye exposición al calor, partículas y gases tóxicos. Va a haber presencia de lesión térmica directa que se limita a las vías respiratorias superiores, como presencia quemadura en los vellos o presencia de hollín en las nasales.
Y en lo que es las vías respiratorias inferiores, solo inhalación de humo. El humo contiene partículas con tamaño de menores a 0.5 micras, que pueden llegar a los bronquiolos terminales, donde pueden ocasionar espasmos y edema. Los inhalantes tóxicos se van a dividir en tres grandes grupos: asfixiantes de tejidos, irritantes musculares y toxinas químicas. Los principales asfixiantes de tejidos vamos a tener lo que son los monóxido de carbono y el cianuro de hidrógeno. La intoxicación por monóxido de carbono es una consecuencia conocida de la lesión por inhalación de humo que causa hipoxia cerebral y coma. Y en lo que es el cianuro de hidrógeno se forma por la combustión de polímeros que contienen nitrógeno, como por ejemplo la lana, la seda, el poliuretano y vinilo. Y lo que es la lesión por inhalación va a dañar las células endoteliales, produce edema de la mucosa de las respiratorias pequeñas y reduce la actividad del factor activo alveolar, lo que causa un broncoespasmo, obstrucción del flujo de aire y telectasis. El diagnóstico inicial de la inhalación de humo se confirma con el antecedente de exposición a un incendio en un espacio cerrado y con los signos físicos que incluyen quemaduras faciales, vellos nasales quemados, hollín en la boca o nariz, ronquera, esputo carbonoso y sibilancias respiratorias. El tratamiento para lo que es las lesiones por inhalación, primero y más importante va a ser el manejo de la vía aérea a través de una intubación endotraqueal inmediata y también medir lo que son las concentraciones de gasometría arterial, incluida la concentración de carboxihemoglobina. Las indicaciones para la intubación van a incluir quemaduras de espesor total en la cara o región peribucal, quemaduras cervicales circunferenciales, insuficiencia respiratoria aguda, ronquera, progresiva disnea, depresión respiratoria, alteración del estado mental, presencia de un edema supraglótico e inflamación de la broncoscopía como aspecto adicional. Hay que considerar lo que es una evolución de la clínica visible. En la inhalación va a haber un porcentaje de humo en la hemoglobina y se van a presentar síntomas. Por ejemplo, si es del 0 al 10%, no va a haber ningún síntoma. Si es del 10 al 20%, puede haber cefalea, confusión. Si hay una exposición del 20 al 40%, va a haber lo que es fatiga, desorientación, náuseas, alteraciones visuales. Si es de un 40 al 60%, va a haber presencia de alucinaciones, coma, y, y si hay una exposición mayor al 60%, puede ya haber la mortalidad más del 50% de los afectados, ¿no? Se van a presentar estadios clínicos. Primero, aquellos pacientes que van a presentar tres estadios clínicos. Cuando hay una exposición de 24 horas, solo se puede presentar dificultad respiratoria, edema de la vía aérea superior, broncoespasmo y alveolitis. El estadio 2, que va a ser de las 24 a 48 horas, se va a presentar lo que es un edema pulmonar, distrés respiratoria, daño de la membrana alveolo-capilar. Y el estadio 3, que ya va a ser de 48 a 72 horas, puede haber neumonía, fiebre o sepsis. El tratamiento de las quemaduras generalmente se va a dividir en tres fases, ¿no? En la atención prehospitalaria, reanimación y estabilización en el servicio de urgencias, y el internamiento o transferencia a un centro especializado de quemaduras. La atención prehospitalaria básicamente va a consistir en detener el proceso de la quemadura, valorar y, si es necesario, asegurar lo que es la vía respiratoria, iniciar reanimación con líquidos, aliviar el dolor, proteger la herida por quemadura y transportar al paciente a una institución apropiada dependiendo del grado de la quemadura, ¿no? Por ejemplo, si es una quemadura moderada o grave, va a ir a un centro especializado, ¿no? Dependiendo de la situación del paciente. La valoración del paciente en una atención prehospitalaria va a ser principalmente una revisión primaria y una revisión secundaria. La revisión primaria va a ser con el objetivo de nosotros identificar y tratar de inmediato las alteraciones potenciales mortales.
Eh, Primero, ¿qué se va a hacer? Vamos a retirar o asegurar al paciente a una zona segura. Eh, por ejemplo, retirar al paciente del sitio donde se produjo el incidente y se va a quitar la ropa. Vamos a asegurar la vía respiratoria, la circulación e inmovilizar la columna cervical. Vamos a quitar todos los anillos, relojes, joyas y cinturones, ya que conservan cierto calor y producen un efecto de torniquete. Vamos a administrar oxígeno por medio de mascarilla, intubación en pacientes con quemaduras peribucales producidas en entornos o espacios cerrados, administrar por vía intravenosa soluciones cristaloides isotónicas. Y en lo que es la revisión secundaria, ya es se va a realizar una valoración minuciosa de cabeza a pies. En de lo que es la reanimación y estabilización en servicios de urgencias en las quemaduras térmicas, estos van a depender de la gravedad, si son quemaduras menores, moderadas o graves. En el caso de quemaduras menores, los cuidados iniciales tienen como objetivo enfriar, lavar y proteger la quemadura como un apósito. Primero se debe enfriar retirando la vestimenta y aplicando agua a temperatura ambiente, fresca, durante 3 a 5 minutos. No se recomienda la exposición a agua helada porque esta puede generar lo que es la vasoconstricción y esto con el tiempo aumenta la profundidad de la quemadura térmica. Entonces, solo se debe realizar con agua a temperatura ambiente. El lavado se debe realizar de preferencia utilizando una solución salina fisiológica estéril, aplicando una irrigación con jeringuilla, pero en el caso de que no se cuente, bueno, se debe realizar con agua potable a temperatura ambiente con el mecanismo de irrigación tipo ducha. Y la elección del apósito para realizar la protección de la quemadura se realiza con el objetivo de mantener un ambiente húmedo, permitir el intercambio de oxígeno, dióxido de carbono y vapor de agua, asegurando el aislamiento térmico, evitar la contaminación microbiana, absorber el exudado local, proporcionar una protección mecánica externa. Eh, en lo que son, también debemos ver el control inmediato del dolor con analgésicos simples y opiáceos por vía oral. Si es posible, vía intramuscular o subcutánea, ¿no? Eh, Se debe administrar medicamentos analgésicos como el metamizol, ketoprofeno, tramadol. El metamizol en cápsulas o ampolla puede ser por vía oral o intramuscular. El ketoprofeno en dosis comprimidos vía oral en dosis de 25 miligramos cada 8 horas por vía oral o 50 miligramos 8 o 12 horas por vía intramuscular. Y el tramadol por vía intramuscular o por vía oral. Y las quemaduras menores solo se van a desbridar los flictemas rotos y con la piel desprendida. Las que generan gran dolor o afectan a espacios cerrados como en la punta de los dedos o cuando afectan a una articulación impidiendo su movilización. También se puede aplicar vendajes funcionales solo en las quemaduras superficiales. Será un vendaje simple. ¿En qué va a consistir esto? Por ejemplo, la primera capa con gasa estéril no adherente, la segunda capa con una gasa seca esponjosa y la tercera capa o exterior con rollo de gasa elástica. En el caso de que se realice la aplicación de apósitos, se deben elegir entre compresas de malla fina que requieren cambios de cada 12 a 24 horas, compresas hidrocoloides en cambios de 3 a 5 días, apósitos biosintéticos que son derivados de porcinos y se cambian cada 5 días, apósitos biológicos empapados por bismuto de petróleo que van a calmar el dolor de forma inmediata, por lo que están indicados en niños, ancianos y enfermos mentales. Y en lo que es la vacunación antitetánica. Si el estado de inmunización es desconocido, se administra además lo que es inmunoglobulina.
Tam- en- Se debe realizar lo que es el control de la ansiedad, para lo cual se van a utilizar lo que son las benzodiazepinas por vía oral o sublingual, como el lorazepam en dosis de 1 a 2 miligramos cada 12 horas. Control del prurito local con un antihistamínico H1 de primera generación. Tras la epitelización que se produce en un periodo de 7 a 10 días, se debe aplicar la hidratación local. El tratamiento de los pacientes con quemaduras menores generalmente se va a realizar de manera ambulatoria. Por eso es que se debe realizar un seguimiento programado al día siguiente, a las 24 horas y semanalmente hasta su curación. Si las lesiones persisten por más de 2 semanas sin indicios de curación, hay que pensar que se trata de una quemadura moderada o grave, o con una superficie mayor a 2 centímetros cuadrados. Una vez lograda la epitelización, debe citarse al paciente a las 4 a 6 semanas. En caso de complicaciones como malestar general, sospecha de abusos, comorbilidad grave, debe derivarse a lo que es un hospital. En el caso de las quemaduras moderadas, este sí se va a realizar en un centro especializado o en un hospital de complejidad. Primero se debe realizar lo que es la reanimación cardiorrespiratoria, en el caso del paciente lo requiera, mediante la secuencia de CAB que actualmente está recomendada. Segundo, la estabilización de la vía aérea y ventilación a través de la intubación orotraqueal con ventilación mecánica. Está indicada generalmente la intubación cuando existe tos persistente, expectoración, carbonásea, ronqueras, sibilancias, estridor y ronquido, áreas chamuscadas profundas de la carie y el cuello, faringe con edema o ampollas detectadas por laringoscopio, estado mental deprimido. Debe elegirse siempre el tubo orotraqueal de mayor diámetro y no deben utilizarse en las analgesias bloqueantes musculares despolarizantes como la succinilcolina por el alto riesgo de generar una hiperpotasemia, ¿no? Y en el caso de la ventilación mecánica, debe evitarse presiones mesetas superiores a 31 centímetros de agua, aunque exista hipercapnia, utilizando presión positiva al final de la inspiración para el control de la misma y un volumen corriente bajo menor a 7 mililitros por kilogramo. Se debe iniciar la reposición del volumen con fluidoterapia intensiva, inicialmente con cristaloides. Generalmente, según la literatura, recomienda lo que es el Ringer lactato, tras valorar la extensión y profundidad. Se debe administrar fluidos, dependiendo de la superficie corporal quemada total, sea mayor al 20% de las quemaduras no superficiales en adultos y superior al 10% en niños o en quemaduras muy profundas. Para el cálculo de la fluidoterapia se va a utilizar la ley de Parkland-Baxter que dice que 4 mililitros de Ringer lactato por el porcentaje de la superficie corporal total quemada por el kilogramo de peso. El objetivo es conseguir una diuresis de 0.3 a 0.5 miligramos por kilogramo de peso por hora en adultos. El resultado de esta fórmula del Parkland, eh, el porcentaje, si el porcentaje es superior al 50%, se administra la mitad de la cantidad calculada en las primeras 8 horas, comenzando a contar desde el momento de la quemadura. Y el otro 50% se va a administrar en las siguientes 16 horas. Entonces, en el segundo día se administra el 50% del administrado del primer día. Se suman las pérdidas con necesidades basales que se estima de 2.000 a 3.000 mililitros por hora. ¿Qué va a hacer el Ringer lactato? Va a disminuir la aparición de acidosis hiperclorémica que se origina por la administración de suero fisiológico. Entonces no se debe administrar coloides ni albúmina. Y cuando se alcanza la reposición de líquidos, el Ringer lactato se va a sustituir por una solución glucosada, eh, suplementada por un cloruro de potasio en dosis de 10 mililitros por litro en solución.
También se debe realizar lo que es el sondaje vesical con medición horaria de la diuresis. Se puede administrar fármacos vasoactivos como la noradrenalina y dobutamina en dosis supresoras con un control de presión venosa central y de la presión arterial y una vez valorada la respuesta de la reposición de líquidos. Inmovilización cervical con collarín si existe un mecanismo lesional traumático, vacunación antitetánica. Respecto a la quemadura, solo es necesario en este estadio el enfriamiento de la zona. También se debe realizar lo que es el control de la sedanalgesia. En el caso del paciente presente un dolor leve, se puede administrar metamizol o dexketoprofeno trometamol. El metamizol vía intravenosa y el ketoprofeno vía intravenosa también. Y si es un dolor moderado grave, se puede administrar lo que es el tramadol, 100 miligramos por vía intravenosa en dosis de 100 miligramos de 6 a 8 horas. O si es que ya no calmó con ninguno de los analgésicos, tramadol o ketoprofeno, se puede administrar lo que es la morfina en una dosis de 2 miligramos por minuto por vía intravenosa hasta que desaparezca el dolor o hasta llegar a una dosis de 10 miligramos. Y por último, también se debe realizar lo que es el control de la agitación y la ansiedad, para lo cual se van a administrar benzodiazepinas de acción corta. El midazolam, por ejemplo, vía intravenosa a una dosis de 0.1 miligramos por kilogramo. Y como alternativa puede administrarse el lorazepam en una dosis de 1 a 2 miligramos cada 12 horas por vía oral o sublingual. Aloperidol, dosis inicial de 5 miligramos por vía intravenosa. En el caso se necesite relajación muscular, no se deben administrar bloqueadores neuromusculares despolarizantes como la succinilcolina, porque genera hiperpotasemia. Se puede administrar el etomidato, una dosis de 0.1 a 0.3 miligramos por kilogramo de peso, en bolo intravenoso lento. En el caso de que exista una intoxicación por cianuro, si el humo proviene de la combustión de nylon, polietileno, lana o algodón, el tratamiento o el antídoto de elección va a ser la hidroxicobalamina y se debe evitar lo que es el uso de nitritos para su efecto metahemoglobinizante que deteriora la oxigenación. Y por último, realizar lo que es el control de la hipotermia, ¿no? Se puede generar pérdidas de calor por 4 mecanismos, ¿no? Conducción, convección, radiación y evaporación. Entonces, en los pacientes con quemaduras se debe evitar la hipotermia porque es a lo que van a atender, ya que hay una lesión en la piel, por lo que no hay una buena termorregulación. Y en lo que son quemaduras graves, el manejo va a ser igual a que las quemaduras moderadas, pero la diferencia es que los primeros injertos y excisiones de piel deben realizarse en las primeras 6 a 24 horas. Se debe iniciar lo que es la nutrición parenteral enteral en las primeras 24 a 72 horas a razón de 25 kilocalorías por kilogramo y por 24 horas, más 40 kilocalorías por el porcentaje de la superficie corporal quemada total por 24 horas con un aporte de proteínas de 1.5 a 2 gramos por kilogramo por día en los adultos. Y debe llevarse a cabo esto en una unidad de grandes quemados y el 50% de los fallecimientos se producen en los primeros 10 días. Y eso sería todo en cuanto a las quemaduras térmicas. Gracias.